Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor, contento de nuevamente estar con ustedes compartiendo un día de estudio bíblico. Y hoy avanzamos, ¿cierto?, en el desarrollo de nuestro estudio en el capítulo 3 de la carta a los Efesios, ya es nuestro estudio 13 de la carta en general. Y vamos a compartir con ustedes el versículo 14, 15 y 16 para iniciar el estudio propiamente tal. Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. Oramos al Señor para que nos dirija. Bondadoso Señor, gracias por este día de vida, porque nos permite reunirnos alrededor de su palabra para edificar nuestra vida espiritual. Rogamos que su mano de amor sea con nosotros, instruyéndonos y mostrándonos también en los pasos a seguir en nuestra vida cristiana. Sea usted obrando en nuestras vidas, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Rogamos todo esto en Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Hemos venido hablando en la carta a los Efesios de cómo el apóstol Pablo aconseja a la iglesia de Éfeso para su desarrollo. Algunos conflictos habían, pero entendemos en el capítulo 1, versículo 1, que el apóstol le habla a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Le habla a la iglesia. ¿Y qué le habla a la iglesia? Le habla la necesidad de, digamos, de estar confiados y seguros que Dios nos eligió, la predestinación. Nos habla de la salvación por gracia, que nosotros no teníamos opción de llegar a la salvación por nuestros propios méritos, sino que es un regalo de Dios, porque nuestra tendencia es hacia el pecado. Cuando hacemos algo bueno es por la obra que Dios ha hecho en nosotros, pero cuando pecamos es porque la tendencia nuestra es hacia el pecado, ¿ya? Así que tenemos que tener también presente aquello para poder desarrollar nuestra vida cristiana, nuestra vida de fidelidad, nuestro desarrollo espiritual. La santidad, la santificación, que es un proceso que termina cuando llegamos a la presencia de Dios, pero ahí tenemos que nosotros esforzarnos para que esto pueda dar resultados. Cuando está el pecado, nosotros debemos huir de él. Cuando está lo espiritual, debemos acercarnos a ello. Y muchas veces, lamentablemente, descuidamos el buscar a Cristo, el buscar lo espiritual, y nos quedamos con las cosas seculares, materiales. Pablo, a través de sus cartas, hace siempre un llamado para que podamos estar siempre cerca del Señor, buscando lo espiritual. Hoy vamos a mencionar que la iglesia llena de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 14 al 21, que ya es la finalización del capítulo 3, empieza diciendo: por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol usa estas tres palabras, por esta causa, está diciendo que para que la revelación que ha compartido en los capítulos anteriores se realice en la iglesia de Éfeso, él se va a entregar a la oración. Por esta causa, por lo ya antes mencionado, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os dé conforme a la riqueza de su gloria al ser corroborados con potencia del hombre interior por su espíritu. Por esta causa, por esta situación, ¿qué hace el apóstol? Dobla sus rodillas. Ahora, el ponerse de rodillas tiene varios significados. Primero, es una señal de humildad, algo con lo que el apóstol creo que tiene que haber luchado también. Recordemos que él era muy conocedor, erudito, fariseo de fariseos, pero se refiere a sí mismo como un abortivo, se refiere como el menor de todos los apóstoles. Recordemos que el Señor, en su encuentro con él, el camino a Damasco, ¿qué hace? Lo derriba de la montura para que pueda manifestar en él la humildad, ya que seguramente, esto quizás puede ser una apreciación muy personal, pero me imagino a un Pablo, a un Saulo de Tarso, empoderado, como se usa ese término hoy en día, en lo que él estaba haciendo, que era perseguir a la iglesia. Y su ego tiene que haber estado por las nubes porque él sentía que hacía lo mejor. Pero cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, es derribado de la montura y cae al suelo. Ya, señal de humildad, que debe bajar ese ego que había en él para reconocer, porque aquí tenía que reconocer que Cristo obraba o iba a obrar en él. Entonces, el ponerse de rodillas tiene este significado, una señal de humildad. Pero también habla de una posición de ruego. ¿Ah? Normalmente cuando nosotros queremos pedir algo, como que tendemos, sobre todo los niños, se tienden a tirar al suelo. Por favor, por favor, por favor. O no me pegue, no me pegue, no me pegue. Como sea el término. Me acuerdo que cuando pequeño sucedía eso. Pero es una señal de ruego.
Normalmente cuando alguien quiere pedir algo con extrema urgencia, extrema necesidad, se arrodillaba. Pero también es una señal de respeto. Se da mucho en la sociedad monárquica donde hay reyes, que para presentarse ante el rey hay que hacer una reverencia, inclinación. Algunos ponen la rodilla en el suelo, han ido cambiando los protocolos, ¿cierto? Pero normalmente era una arrodillarse delante del rey para pedir, saludarle o manifestar alguna situación, una señal de respeto. Pero también vemos una posición de sumisión. Ponerse de rodillas mostraba sumisión a la autoridad que estaba delante, que iba a entregar una indicación y yo la iba a obedecer. ¿Ya? Lo mismo sucede hoy. Pablo doblaba sus rodillas delante del Padre eterno para someterse a la voluntad que él iba a entregar. Pero también como una manera de adoración, de alabanza a Dios. ¿Ya? Nosotros adoramos de muchas maneras, pero aquí el apóstol manifiesta que el ponerse de rodillas trae esa adoración especial que permite mostrar humildad, ruego, respeto, sumisión. ¿Ya? Pero también habla de la intensidad de la oración. La intensidad de la oración manifestada cuando uno está de rodillas delante de Dios. Cuando nosotros oramos, que oramos de pie, sentados, sentados, acostados, caminando y de rodillas, quizás es una práctica, no digo no habitual, sino que menos practicada. Menos practicada. Debemos reconocer que cuando nosotros nos arrodillamos, manifiesta intensidad en la oración que estamos entregando. Una intensidad, un deseo de ser realmente escuchado, de ser realmente alcanzado por el oído de nuestro Señor. ¿Ya? Y Pablo lo manifestaba diciendo, por esta causa, por todo lo antes expuesto, doblo mis rodillas, me entrego en oración delante del Padre porque ahí tiene también un significado, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No se arrodillaba delante de cualquiera, delante de un rey, delante de otro hombre, no. Cristo es el camino vivo para acercarnos al Padre. Cristo con su muerte rompió el velo y ahora tenemos libre acceso al Padre. Quisiera que pudiéramos considerar esto. Jesús dice de sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Muchos buscan otros atajos, que van donde otros varones que piden que intercedan. eh, Pensamos en aquellos que adoran imágenes y piden a estas imágenes que intercedan por ellos. Un gran horror. No puede ser posible que creyendo en Jesucristo nosotros busquemos otros medios para llegar a Dios. Jesucristo es el único camino. Porque Dios ha dispuesto eso. En 2 Timoteo, capítulo 2 versículo 5, nos dice también Pablo, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro camino. El único que puede darnos ese acceso es Dios. Perdón. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un Dios, asimismo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único camino. No hay nadie que pueda interceder por nosotros. Pero lamentablemente muchos seres humanos buscan estos otros medios. Buscan a estas imágenes, que por cierto la palabra del Señor dice que no podemos entregarnos a la adoración ni a la petición de imágenes, porque Dios ha dado la oportunidad de entrar. Cristo con su muerte rompió el velo. Cuando murió en la cruz, expiró, el velo del templo se rompió en dos, dice la palabra del Señor, permitiendo este acceso libre ante el Padre por Jesucristo. Por eso nuestras oraciones son al Padre en el nombre de Cristo, porque el único que puede interceder por nosotros, aunque eh, podemos definir lo que nosotros le oramos al Padre y el Padre nos escucha con el oído de Cristo. Una cosa así, ya para que lo podamos comprender quizás de una manera más didáctica. Dios nos escucha con el oído de Cristo. Cristo está intercediendo por nosotros. Y es algo que debemos darle gracias a Dios por ello. A él doblaba sus rodillas Pablo. Por esa causa doblaba sus rodillas. Por todo lo que ya les he mencionado, por la salvación por gracia, la elección de Dios en la eternidad, las bendiciones preparadas para cada uno de nosotros, Pablo doblaba sus rodillas para que nosotros, la iglesia, pudiese ser corroborada con potencia en el hombre interior. Y quiero mencionar en esto la petición del apóstol Pablo.
que nos lleva a comprender, ¿cierto?, este maravilloso pasaje de Efesios 3, 16, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El ser corroborados, fortalecidos, con potencia, con poder. El versículo podría decir, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Porque lo que desea el apóstol es fortalecernos espiritualmente. Eh, la vida cristiana se da del interior al exterior. Muchos creen que es del exterior hacia el interior y están equivocados. Yo no empiezo, la verdad que, a ver, yo he escuchado muchas personas que dicen, no, tengo que cambiar mis actitudes antes de poder llegar a la iglesia. No, tiene que llegar a la iglesia para que Cristo cambie su corazón y pueda cambiar el exterior. Porque mientras no cambie el corazón, mientras Cristo no habite en su corazón, no podrá haber transformación. La transformación que nosotros le llamamos la regeneración se produce en el momento que Dios lava nuestros pecados. En el momento que somos regenerados por la sangre preciosa de Cristo. No es literal. Cristo ya derramó su sangre en la cruz, ahí en el Calvario. Pero si creemos en ese sacrificio y reconocemos que siendo pecadores no tenemos oportunidad alguna de corregir nuestra vida, que solamente Cristo puede hacerlo, y ponemos nuestra fe en Él, Cristo habita en nosotros. Y vamos a darnos cuenta y vamos a ser confirmados en la medida que este hombre interior se va fortaleciendo con poder, que era la petición del apóstol Pablo. El hombre interior es la parte espiritual de todo individuo. En el lenguaje de Pablo, el cuerpo es el hombre exterior, como dice 2 Corintios 4, 16, que es un pasaje que lo vamos a leer. 2 Corintios 4, 16 nos va a llevar a comprender lo que quiere decir aquí Pablo. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, el cuerpo, la carne, se va desgastando con el paso de los años, las enfermedades, los achaques, como dicen algunos, el interior empero se renueva de día en día por la fe en Cristo Jesús. Y es aquello con lo cual expresamos nuestro hombre interior, ¿ya? Con la parte espiritual, la fortaleza que da el Señor, la fortaleza que Cristo pone en nosotros. En Juan 16, 3 al 15, nos dice lo siguiente, para que podamos contextualizar o quedar más claro en esto. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo, perdón, me equivoqué. Es 16, 3 al 15. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ya? La petición del apóstol era que este hombre interior fuera corroborado con potencia. Y lo que dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 16, versículos 13 al 15, es aquello que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad espiritual, ¿ya? Porque Él mora en nosotros y nos va a llevar a hacer la voluntad del Señor. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La palabra nos va revelando gradualmente la grandeza de la gloria de Cristo, y en la medida que la creemos y la experimentemos, seremos transformados a su semejanza. Que habite Cristo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el ser corroborados con potencia, con poder en el hombre interior. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo?
se manifiesta el hogar de Cristo. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Seremos un templo digno del Espíritu Santo de Dios? La palabra del Señor nos dice que debemos ser irreprensibles, que no haya nada que se pueda cuestionar de nosotros. Y la verdad es que de repente hay mucho que desear de los creyentes, y el testimonio y el ejemplo que damos deja mucho que desear, como dicen algunos. Romanos 10:17. Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra nos va revelando gradualmente la grandeza de la gloria de Cristo. Para que Cristo habite en nosotros, para que pueda manifestarse plenamente en nosotros, tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque en la Biblia está la voluntad de Dios, por lo tanto debemos estudiarla. No una lectura tipo bestseller, no. Estudiar es detenernos, profundizar, para que el conocimiento de Cristo llegue a nosotros. Y en la medida que la creamos y la experimentemos, creer lo que dice aquí y practicarlo, seremos transformados a su semejanza, a la imagen de Cristo. El Salmo 78, versículo 1, dice lo siguiente: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Y 2 Corintios 3:18, Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. A medida que estudiamos la palabra del Señor, nosotros vamos siendo transformados. Podemos mirar a Cristo cara a cara a través de su palabra, el conocimiento de Cristo. Cuán maravilloso es poder aprender de la palabra del Señor, poder edificarnos. El ser corroborados con poder, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, la manera en que la iglesia alcanza la plenitud de Cristo, fortalecerse con poder en el hombre interior a través del conocimiento de la palabra de Dios, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, que realmente Cristo mora en nosotros. Y un reflejo de que Cristo mora en nosotros son las obras que realizamos para Dios como consecuencia de nuestra fe. ¿Ya? No es algo que se dé primero, sino que consecuencia de nuestra fe aparecen las obras. Para que arraigados y fundados en amor, sigue diciendo el versículo 17 de Efesios capítulo 3, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor. ¿Ya? Arraigados viene de la palabra raíz. Aparece Colosenses 2:7, Proverbios 4:23. Así somos también los hombres. Nuestras palabras, conducta y comportamiento dependen de nuestra realidad interior. Arraigados, que nuestra raíz esté fundada en amor, esté llena de la palabra de Dios, para que pueda crecer, para que podamos salir adelante, para que podamos prosperar espiritualmente. Muchos descuidan la palabra de Dios en este desarrollo espiritual. Colosenses 2:7 nos dice: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias, creciendo por la fe. Que esta raíz empiece a extenderse y tomar una fuerza profunda. Muchas veces nosotros vemos a árboles que son por el viento desarraigados. Se les sale la raíz. ¿Y es por qué? Porque no eran profundas. No eran profundas. La palabra del Señor nos invita a que nuestra raíz sea profunda en Cristo, que nuestra raíz sea fortaleza para la vida que llevamos. No descuidemos el desarrollo espiritual, que por él nosotros podemos mantenernos firmes, podemos mantenernos alentados en el desarrollo cristiano. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Allí la raíz de Cristo debe estar fuerte, firme, para que todos podamos desarrollarnos a través de este hombre interior. La raíz es un órgano de la planta desprovisto de hojas y generalmente introducido en la tierra,
que crece en sentido contrario al tallo y le sirve de sostén, y para absorber de la tierra las sustancias minerales y el agua necesarias para el crecimiento de la planta y para su desarrollo. Esta es la raíz que nos da el desarrollo, el crecimiento, la palabra de Dios. Es la parte oculta de una cosa y de la cual procede la parte visible o manifiesta. De esta raíz sale, cuando nosotros vemos la planta, nos vemos la raíz, vemos el fruto. El fruto es bonito, hermoso, pero la raíz muchas veces no es tan agradable porque tiene tierra, son ramitas que se diversas que sujetan, se sostienen para dar fortaleza. Ante la dificultad, ante la adversidad, ¿estamos enraizados en Cristo? ¿Es nuestra raíz sólida? ¿Está bien fundada? Es el llamado que hoy también le hacemos. Dejo de tarea la lectura de Proverbios 12, 3 y 12, Ezequiel 31, 7, Romanos 11, 16 y 18, 1 Timoteo 6, 10, Lucas 3, 9. El llamado de hoy es a que podamos fortalecernos en la palabra de Dios para que, como Pablo decía de la iglesia de Éfeso, por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser corroborados con poder, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En un tiempo donde vemos tanta adversidad, con mucha preocupación el futuro, sea nuestra raíz dándonos la fortaleza para enfrentar la adversidad. Que el Señor les bendiga y les acompañe en esta nueva jornada. Oramos. Padre bondadoso, gracias por su palabra, porque podemos meditar en ella y podemos desarrollar una vida conforme a su voluntad. Gracias por las oraciones del apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso, que permitió fortaleza, que permitió llenarse de la palabra de Dios, de su palabra, oh Padre eterno, y enriquecerse espiritualmente para ser fortalecidos ante la adversidad. Permita que nosotros también en este tiempo, a través de su palabra, nos fortalezcamos ante todo lo que estamos viviendo y seamos victoriosos, tomados de la mano de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Padre eterno, bendiga a su iglesia, bendiga a su pueblo, para que cada uno de mis hermanos sea fiel y no desmaye ante la adversidad. Se lo ruego, Padre, en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y fortalezcamos esta raíz que nos dará la seguridad y el sostén ante la adversidad. Que el Señor les bendiga.